Bien, bienvenidos entonces a otro de los espacios que les proponemos desde el equipo de comunicación de Fogón en Fogón en su formato audiovisual para nuestro canal de YouTube y por supuesto también para quienes nos escuchan, ¿sí? Cada sábado por Radiográfica FM 89.3 en Buenos Aires, para la ru.caster.fm los días lunes aquí en Buenos Aires también, y para la radio cooperativa.uy de Uruguay. En este caso le estamos dando la bienvenida ¿sí? A quienes vamos a entrevistar en estos momentos, que es Betiana Díaz Reis, y ella es diputada por el Movimiento de Participación Popular, por el Frente Amplio del Uruguay, y en este caso la vamos a consultar porque a ella le tocó el rol ¿sí? De ser la responsable de ser observadora internacional en las recientes elecciones nacionales en Ecuador, ¿sí? El pasado 7 de febrero. ¿Qué tal, Betiana? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Muy buenas tardes, Andrés, y a toda la audiencia que sigue el programa tanto por el canal de YouTube como por todas las radios que retransmiten. Es un gustazo poder estar contándoles un poquito de esta experiencia bastante interesante que me ha tocado vivir con respecto al proceso electoral ecuatoriano. Ahí está, para muchos de nosotros, los que sentimos la región ¿no? Como propia de alguna manera, nos interesaba mucho seguir este paso de las elecciones que tenían que ver con Ecuador, una importancia sustancial para el contexto regional. Y te iba a preguntar como observadora internacional, ¿sí? ¿Qué te dejó ese acto eleccionario del pasado 7 de febrero en Ecuador? Bueno, en primer lugar decir que participé de la misión del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, algo no menor, ¿verdad? Porque estas misiones de observación hechas a través de este parlamento, que es un parlamento de integración, también tienen una gran importancia a nivel de lo que es la participación en este tipo de eventos, reconocida por los actores institucionales de los procesos electorales, no tanto con otras experiencias previas que hemos tenido, como en esta oportunidad, donde ha sido realmente importante la participación del Parlasur. Las impresiones que a mí me quedaron, la más importante, el domingo en Ecuador ganó la democracia, ¿verdad? La gente que fue a votar, se esperaba que en un clima bastante convulsionado en lo que fue la previa, en tanto desde que se inició el diseño del cronograma electoral hubo complicaciones severas, donde jugaron una gran parte los actores institucionales que deben velar por el proceso, eh, y además también, el escenario de pandemia, donde Ecuador realmente ha estado complicado y sigue complicado en términos de lo que ha sido la gestión de la pandemia, el acceso a la salud y, obviamente todas las consecuencias que tiene achicar las potestades que tiene el sistema y las posibilidades que tiene la gente de atenderse. Realmente eran factores que podían haber complicado mucho, pero el domingo nos levantamos justamente, salimos muy tempranito a observar la instalación de mesas y desde allí ya nos dimos cuenta que la gente iba a participar de forma masiva. Como resultado, participó casi el 82% de la población ecuatoriana, algo nada menor. Es una elección con una de las adhesiones más grandes en la historia reciente de Ecuador y eso habla mucho también de cuál es el contexto en el que se dio propiamente este acto electoral, ¿verdad? Lo que sí vimos fue que, se cumplió realmente con el tema de las medidas de bioseguridad. Sí vimos algunas diferencias entre lo que fue la disposición y distribución de locales entre las periferias de las localidades y las áreas centrales. Uno iba a los colegios, ellos usan específicamente los locales educativos para lo que es la elección, y en las áreas centrales, no había aglomeraciones, había colegios mejores dispuestos, había mucho más infraestructura de locales, y eso permitía controlar mucho las aglomeraciones. Pero cuando uno iba a la periferia, me tocó en particular ir a la zona de Conocoto, que es una zona bastante periférica, de clases medias bajas y bajas. Nos tocó visitar un colegio muy grande, por cierto, pero era un solo local en definitiva,
donde votaban 19.600 personas. O sea, era prácticamente imposible que la gente no se aglomerara. Uno llegaba y era como entrar a un recital, a la previa de un recital, de la cantidad de gente que había movilizándose. Eso fue parte de lo que se denunció el propio domingo por algunas organizaciones políticas, diciendo, bueno, hay inequidad también en el cuidado de las personas dentro de lo que es la periferia de las ciudades y las localidades centrales, ¿verdad? Y bueno, en definitiva hubo algunos disturbios que tuvieron que ver con el malestar de la gente, de esperar tantas horas al rayo del sol. El domingo fue un día de mucho calor también, y eso generó también algún malestar. Pero en definitiva, pasando raya, fue una jornada muy tranquila, donde todos los incidentes previos que pudimos observar en las reuniones, tanto con el Consejo Nacional Electoral como con el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y así como con otras organizaciones que velan por la democracia y los procesos electorales transparentes en Ecuador, que nos decían, bueno, son factores que pueden ser determinantes para un clima de conflicto. Se había hecho una previa de migración de datos. En Ecuador se digitalizan todos los resultados, se migran centralmente al Consejo Nacional Electoral, y ese simulacro había salido muy mal, no se había logrado migrar datos. Pero bueno, en definitiva también para eso son los simulacros, para ver cuáles son los errores, pero también nos quedamos con esa preocupación de que qué pasaba el domingo si a las 5 de la tarde se cerraban las urnas, se empezaban a digitalizar los resultados en los colegios y luego esa información no se cargaba el sistema. Podía haber sido un factor detonador de un gran malestar social. Eso por suerte no sucedió, es decir, vimos que el proceso se dio con relativa normalidad, sobre todo porque el clima previo a nivel institucional era de muchísima atención, eso hay que decirlo también. Ahí está. Betiana, te iba a preguntar, porque bueno, por estas horas todavía no se conoce, ¿sí?, quién es que van a acompañar al binomio de Arauz y Rabascal, ¿sí?, quienes ya se adjudicaron el pase al balotaje, ¿sí? Y en este escenario, y esto que un poco relatabas ahora recientemente, te iba a preguntar por la estabilidad política, ¿sí?, a la que podemos llegar al escenario de la segunda vuelta. Si hay una estabilidad política o podemos tener un escenario de tensión, sobre todo aparte teniendo en cuenta este segundo y tercer puesto, digamos, tan parejo, ¿sí?, que es permeable, ¿no?, a la discusión de si hubo o no hubo fraude, digo, y eso siempre favorece a alguna cuestión, algún cuestionamiento, ¿no? Cosa que difiere de lo que puede suceder en Uruguay, ¿no? Historia tienen las cosas, ¿no? Y me parece que es importante decir esto que yo te comentaba, que tenía que ver con una tensión muy grande a nivel institucional. Nosotros llegamos como observadores en una misión bastante temprano, bastantes días antes de la elección, y pudimos reunirnos con aquellos organismos que deben velar por lo que es el funcionamiento normal del acto electoral. Cuando llegamos nos encontramos que en realidad esos organismos estaban justamente en tensión. Es decir, la disputa no era entre las organizaciones sociales y lo que son los organismos electorales, o entre las propias organizaciones políticas, sino que en definitiva era el Consejo Nacional Electoral con el propio Tribunal de lo Contencioso Electoral, es decir, el organismo que organiza las elecciones y aquel organismo que imparte justicia electoral, ¿no?, que cuando se judicializa algún caso es quien debe expedirse. Realmente la estabilidad política en Ecuador requiere muchísimo esfuerzo en estas horas, y por eso también diferentes organismos de observación hemos recientemente publicado algunas declaraciones llamando a la tranquilidad a la espera de los resultados finales, justamente porque, como te decía, bueno, en definitiva terminó siendo una jornada tranquila, la gente se volcó a votar masivamente, pero bueno, en estas últimas horas lo que vemos es que la distancia entre el segundo y tercer contrincante se ha acortado, ¿no? Bueno, para decir algunas cosas, está clara la victoria de Andrés Arauz,
con una diferencia muy importante en términos porcentuales con respecto a los otros candidatos, en un escenario que nosotros evaluábamos como muy ajustado también, ¿verdad? Pero todo esto que fue pasando a medida que se cargaron los resultados y que fue acercando esta distancia entre Yacu Pérez y Lasso, obviamente ha complicado el escenario. Por la experiencia personal, además cuento que nosotros estábamos en el mismo hotel donde se alojaba el Consejo Nacional Electoral y hubo desde la noche del domingo manifestaciones del Pachacutic hasta altas horas de la madrugada, violando incluso lo que es el toque de queda. En Ecuador hay toque de queda desde las 11 de la noche. Estuvieron manifestándose hasta el día lunes de forma bastante masiva, con presencia del propio Yacu Pérez. Ahora, lo que sí me parece que como valoración política en términos generales, no cambia drásticamente la victoria de uno sobre otro, ¿no? Uno podría pensar que este escenario ya se dio, de hecho, en la elección anterior, cuando Pérez se volcó a apoyar a Lasso, y cuando Lasso, si gana Pérez, seguramente pueda apoyarlo, es decir, hay que ver cuál es el marco de alianzas. Sin duda que yo creo que la estabilidad política depende muchísimo de la voluntad de los actores involucrados, depende mucho de los organismos electorales, depende mucho de las misiones de observación, que realmente estamos haciendo fuerza para que se mantenga la calma, y además también depende mucho de las organizaciones políticas, eso hay que decirlo, ¿verdad? Está muy bien pedir un recuento cuando hay una situación tan ajustada. El tema tiene que ver con las formas, ¿verdad? Incluso se están presentando denuncias, algunas misiones de observación ante la OEA, por lo que han anunciado, y vemos que este escenario es bastante complejo, sobre todo para lo que este proceso electoral significa en esta región donde, desde hace un tiempo venimos viendo un nuevo giro hacia la izquierda, ¿no? Y que eso también significaría una victoria de Arauz en Ecuador, esto de poder aportar a lo que viene siendo el comienzo de una nueva ola progresista que empezó con el proceso argentino, que siguió con Bolivia, que ahora puede seguir en Ecuador, y luego en este año que va a estar lleno de elecciones en toda la región, ¿no? La segunda vuelta de Ecuador va a coincidir, y eso también va a ser un factor clave que tiene que ver con la estabilidad política en la región en general, va a coincidir con las elecciones en Perú y con las constituyentes en Chile. Por tanto, este año parece ser un año clave en términos de fortalecimiento de la democracia en América Latina en general. Ahí está. Bueno, Betiana, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido más que clara tus conceptos y poder, de alguna manera tratar de entender ¿sí? de cómo vino este proceso electoral en Ecuador, que lo vamos a seguir de cerca. Y obviamente en otra ocasión seguramente estaremos charlando de lo que tiene que ver con lo nacional, con Uruguay. Donde está bastante complicado, ¿no? Por supuesto, los temas que tienen que ver con Uruguay, lamentablemente. Seguir de cerca lo que pasa ahí desde el Parlamento, ¿sí? Y seguramente te vamos a estar consultando. A las órdenes siempre para charlar con ustedes, y nuevamente muchas gracias por este espacio. Creo que es muy bueno realmente poder brindar información de qué es lo que hacemos cuando hacemos misiones de observación electoral y por qué es importante también observar la transparencia de los procesos en un momento donde hay un achicamiento de la democracia en determinados países de la región. Así que a las órdenes para hablar del querido paisito cuando así lo deseen, y me despido también mandándole un gran abrazo, a toda la barra del programa y a la barra de la audiencia. Ahí está, muchas gracias.